Y esto es una pregunta que a mí he de reconocer que me causa bastante inquietud, ¿no? O sea, porque siendo filósofo, digo, entonces, ¿ahora qué puede aportar la filosofía? Y mi reflexión personal es que si alguien hoy busca en la filosofía nuevos conocimientos, no los va a encontrar. Hola Polímata, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar con un nuevo invitado en Entre Polímatas. Esta vez vamos a hablar con Carlos Blanco, que probablemente le conozcas porque fue muy conocido en una temporada a finales de los años 90 porque aparecía en el programa de Crónicas Marcianas. Era el clásico niño prodigio, tenía unos 12 años por entonces, yo creo, y le gustaba mucho Egipto y hablaba mucho de Egipto y era un completo erudito con 12 años sobre el tema. Y lo que más me llamaba la atención de él no era lo que sabía, sino cómo hablaba. Era un niño que hablaba como una persona adulta. Bueno, en realidad hablaba como una persona adulta y culta. Con el tiempo dejó de estar fuera de los focos, como suele ser habitual en este tipo de situaciones, pero su sed de conocimientos no se apagó. Con solo 15 años fue a la universidad y se matriculó de filosofía, teología y química. Las tres carreras en paralelo. Poco después era doctor en las dos primeras. Cuando dejó de salir en medios yo le perdí la vista y no volví a saber de él hasta hace relativamente poco. Le vi en una entrevista con el filósofo Ernesto Castro y bueno, me pareció alucinante en ese momento ver a dos mentes tan brillantes charlando y me pareció todo un privilegio. Carlos no había perdido el tiempo. En estos últimos 15 años había escrito unos 25 libros de filosofía, de divulgación y también de poesía. Decidí entrevistar a Carlos por su sabiduría, por su amor por el conocimiento y sobre todo por esa visión que tiene única del mundo en la que él quiere integrar, por un lado, la filosofía, la ciencia y también el arte. Hoy hablaré con Carlos Blanco sobre conciencia, filosofía, misticismo y algunas cosas más. No te lo pierdas porque yo creo que te va a gustar. Hola Carlos, bienvenido. Muy buenas, encantado. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Oye, tengo una curiosidad. ¿Te molesta que te suelan recordar siempre lo de tu pasado de niño prodigio en Crónicas Marcianas? Porque obviamente para hacer esta entrevista pues me he visto todo lo que hay tuyo en internet y claro, es una recurrente, ¿no? Y yo en la presentación también empiezo presentándote como tal y luego he dicho, joder, quizás es algo que ya está un poco cansado, ¿no? De que le recordemos, porque ya tiene una carrera suficientemente dilatada e interesante como para que no haya que recurrir a ello. No, no especialmente, o sea, es verdad que hace bastante tiempo, ¿no? Porque hace más de 20 años, o sea, eran años 99, 2000, incluso empezando desde el 98, 2000, ese rango y efectivamente ha pasado mucho tiempo, he hecho otras muchas cosas después, pero no, no especialmente porque bueno, yo soy consciente de que dejó huella, ¿no? O sea, todavía hay mucha gente que se acuerda, o sea, por la calle a veces te paran, vas a un museo y te saludan, en un restaurante también, o es decir, que hay bastante gente que todavía recuerda, ¿no? Esa etapa y no, la verdad es que no me molesta, evidentemente sé que he hecho otras cosas, yo creo que mucho más interesantes, pero bueno, soy plenamente consciente de que era algo excepcional, ¿no? O sea, en un contexto más televisivo también muy especial y bueno, pues yo era un niño y eso tiene siempre, genera una atención, pues puede que desorbitada, ¿no? En ciertos aspectos, pero es así y yo la verdad es que además siempre digo que a mí también me impulsó mucho y me permitió conocer a personas muy interesantes, ¿no? Fuera de los platós, intelectuales, profesores, y eso también a mí me ayudó, ¿no? A luego, pues, tener toda mi carrera como escritor, como profesor, etcétera. O sea, que no me molesta, o sea, en absoluto. O sea, ya digo que además lo recuerdo con bastante, vamos, de una manera incluso como tiempos felices. Ujú. Vamos a entrar en harina directamente. Mira, en las últimas décadas mi sensación es que la ciencia le va comiendo poco a poco espacio a la filosofía, ¿no? Y de hecho, tú conoces la frase de Stephen Hawking que dijo en su momento literalmente, la filosofía ha muerto, ¿no? Y decía que no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia, en particular de la física, y que los científicos se habían convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda del conocimiento. Bueno, todos sabemos que Hawkins le gustaba un poco hacer ese tipo de frases, ¿no? Llamativas, era un showman también. Pero ¿hasta qué punto tú que eres una persona que también te apasiona la ciencia? Tú eres filósofo, pero te apasiona la ciencia, estudiaste química, porque
porque te gustaba, ¿no? Y querías tener conocimiento científico. ¿Hasta qué punto crees que todavía hay un espacio para la filosofía? Es una buena pregunta. O sea, yo recuerdo que la primera vez que leí esa frase, ¿no? De Philosophy's Dead, ¿no? Más o menos, que además era el principio de este libro que tiene con Mlodinov, a mí me impactó mucho. O sea, estuve reflexionando bastante y de hecho un artículo que yo escribí sobre la integración del conocimiento empiezo justo con esa frase, ¿no? Porque, claro, es muy significativo que uno de los científicos más influyentes de las últimas décadas, eh, y además en un ámbito tan cercano a la filosofía como tradicionalmente había sido la cosmología, ¿no? La reflexión sobre la totalidad del universo, los fundamentos del universo, etcétera, pues fuera tan tajante. Y más allá de, evidentemente, el tono provocador, yo creo que no le falta razón. O sea, siendo, aunque yo soy profesor de filosofía, efectivamente, y soy un profundo admirador del método científico, me parece que es uno de los, quizás es el mayor invento teórico de la mente humana, ¿no? O sea, yo siempre digo, el mayor invento desde el punto de vista más práctico es la escritura, pero desde el punto de vista teórico yo creo que es el método científico, que es lo que nos ha permitido prácticamente abrir un horizonte ilimitado de descubrimientos sobre cómo funciona el universo y sobre las leyes del universo. Pero, y claro, escuchando esa frase y pensando de una manera bastante fría, en parte yo creo que tiene razón. Es decir, muchísimas de las cuestiones que habían sido abordadas por la filosofía, poco a poco, ahora son tratadas científicamente. Yo suelo decir que la filosofía aviva las preguntas, o sea, enciende las preguntas, pero luego la ciencia es la que da las respuestas. Y esto es una tradición que ha ocurrido muchas veces en la historia del pensamiento filosófico, del pensamiento científico. Eh, claro, ¿qué espacio queda para la filosofía? Por ejemplo, desde una perspectiva neopositivista, Carnap decía, la única parte verdaderamente científica que queda en la filosofía es la lógica, ¿verdad? Sería como el último remanente, el último resto, vestigio de cientificidad. Todo lo demás pues serían más bien especulaciones, metafísica, estética. Claro, sin embargo, ¿qué ha ocurrido con la lógica en el siglo XX? Que la lógica ahora está profesionalizada en manos de los matemáticos. De hecho, los grandes desarrollos en lógica en el siglo XX, tú coges a un Gödel, a un Turing, a un Alonso Church, los han hecho matemáticos. Ya no necesitas la filosofía para realizar avances sustanciales en lógica, o por ejemplo en inteligencia artificial. ¿Qué queda para la filosofía? Si ya no, ni la biología, porque el misterio de la vida, pues lo estamos abordando científicamente, ¿no? La mente, donde ahí yo creo que todavía la filosofía quizás puede decir algo, sí, pero al final, con el progreso de la neurociencia, poco a poco, ¿para qué vas a necesitar tú la filosofía de la mente, que muchas veces se basa en cuestiones terminológicas oscuras, cuando aquí estás aportando evidencias empíricas, descubrimientos, ¿no? Sobre cómo funciona el cerebro? Y esto es una pregunta que a mí he de reconocer que me causa bastante inquietud, ¿no? O sea, porque siendo filósofo, digo, entonces, ¿ahora qué puede aportar la filosofía? Y mi reflexión personal es que si alguien hoy busca en la filosofía nuevos conocimientos, no los va a encontrar. Es decir, la filosofía hoy en día no puede proporcionar nuevos conocimientos sobre el universo, porque para hacerlo necesitas el método científico y además la especialización, que hoy es casi la norma. Pero la mente humana sigue también teniendo una necesidad de integración, de conjunción, de interpretación más generalista. Y yo creo que ahí es donde la filosofía todavía tiene mucho que aportar. Eh, claro, cuando la ciencia explica cada vez más, pero para ello tiene que especializarse demasiado, el análisis, ¿no? Como estrategia metodológica, pues yo creo que la filosofía tiene reservado todavía un espacio de síntesis, de integración, de poner en común esos conocimientos, esas categorías y buscar también las conexiones y con eso plantear nuevas preguntas, como una especie de alimento, ¿no? Casi de motor, de acicate para la investigación científica futura. Por tanto, yo sí creo que todavía puede ser útil, no tanto como generadora de conocimientos validados, reproducibles, que eso no, de hecho no los hay, ¿no? Yo una vez me acuerdo en un debate filosófico, le pregunté a alguien, digo, dime una sola proposición en las últimas décadas nueva, validada, que haya nacido de la filosofía. Dicen, bueno, no tal, digo, bueno, pero eso son especulaciones, por ejemplo, en filosofía de la mente, que hasta que no se conviertan para que se conviertan en conocimiento científico, ya tienen que someterse a los mismos cánones que una proposición neurocientífica. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué hacer filosofía si lo hago desde la neurociencia? No encuentro dónde está el valor, ¿no? El valor añadido. Pero, sin embargo, la capacidad de interpretar de una manera unitaria, de una manera integrada, yo creo que eso sigue siendo casi la responsabilidad frente a veces a la diferenciación, la especialización, tener esa perspectiva amplia.
Y por supuesto, esto es lo que respecta a la explicación de cómo funciona el mundo. Pero luego tenemos todo el horizonte, todo el espacio de plantearnos qué hacer con la ciencia o qué hacer con la existencia, qué hacer con las capacidades que tiene la humanidad para conocer y para crear, ¿no? Que es también una cuestión ética que tiene que ver con los fines. Y ahí yo creo que la filosofía todavía tiene, evidentemente, mucho que decir. O sea, sería un poco mi visión, ¿no? Evidentemente ya sé que no la compartirían otros, pero yo creo que siendo realistas, yo creo que la filosofía no puede competir con la Bueno, yo ciencia. sabes que te conocí escuchándote en una entrevista que te hizo Ernesto Castro, que la Ujú, recomiendo desde aquí también. ujú, Además, lo bueno que tiene esa entrevista es que Ernesto Castro está al nivel, ¿no? Porque él es filósofo, yo no. ujú. Bueno, pues, Pero bueno, me gustó mucho porque yo a él siempre le había escuchado decir algo muy similar a lo que tú estás diciendo. Que los filósofos se han quedado un poco fuera de juego si no empiezan a interesarse por la ciencia. ujú. Eh, no tanto por la dialéctica, ¿no? Y el cómo racionalizar la lógica, todos estos instrumentos que tenéis los filósofos y que por supuesto son muy valiosos, pero que si tú no tienes un conocimiento a día de hoy multidisciplinar, científico, te quedas un poco fuera de juego. Quizás es por lo que estás diciendo ahora de la integración del conocimiento. ¿Cómo vas a integrar conocimiento si no tienes los ladrillos, ¿no? Totalmente. Claro, es cierto que depende de qué es lo que pidamos a la filosofía. Es decir, si estamos pidiendo a la filosofía en modelos predictivos sobre el mundo, pues evidentemente ahí no tiene nada que hacer, ¿no? Está prácticamente condenada de antemano. Si le pedimos análisis conceptuales, pues sí, es interesante. Pues los análisis conceptuales, yo también he publicado cosas, me parece fascinante. Yo creo que van por ahí va un poco el horizonte de la filosofía. Pero claro, no es lo mismo, es decir, el análisis conceptual, la utilidad es si de ahí extraigo un valor explicativo, ¿no? Pero queda tanto que hacer a la hora de integrar todo lo que sea, todos los conocimientos científicos, incluso esos mismos conceptos, y por supuesto a la hora de extraer un valor para elaborar bueno, pues para intentar interpretar la existencia humana, los desafíos de la humanidad, que yo creo que de Mm. ahí sí se pueden hacer cosas, ¿no? O sea, abordar, por ejemplo, ciertos problemas actuales que exigen un tratamiento interdisciplinar, una visión de conjunto, pues ahí la filosofía puede funcionar un poco como árbitro, ¿no? De ciencias naturales, ciencias sociales, sin arrogancia, o sea, yo creo que es esencial que la filosofía no pretenda tener una especie de posición epistemológica privilegiada, ¿no? Como si estuviera en la cima de la montaña y ya el resto todavía no hubiera ascendido y ella tuviera una especie de prerrogativa. No, no la tiene. O sea, el conocimiento es enormemente democrático en eso, ¿no? Me explico. No por tu ser filósofo tienes un acceso especial. Sí. El único acceso es si tú demuestras, si dices algo original y lo demuestras, ¿no? Ujú. Pero yo sí creo que justo cuando tenemos tantos conocimientos y tanta especialización, pues tener una disciplina puente, una disciplina que permite integrar y poner en común, yo creo que eso tiene un valor Totalmente. único. Sí, yo es lo que busco también cuando hago este camino hacia la polimatía. Nunca lo había enfocado como que voy hacia esa idea del filósofo que tú Uh puedes -huh. tener, pero en el fondo es el mismo fin, es el entender el mundo no de una manera vertical, comprendiendo mucho de una cosa muy específica, sino comprendiendo lo suficiente de varias cosas para tener una visión compleja del mundo lo más realista posible. Y eso te permite pues, hacer ciertas preguntas, ¿no? Que quizá otras personas que Totalmente. están más Uh -huh. especializadas no se hacen. Y también, ¿por qué no? Yo creo que es muy valiosa la divulgación por parte, tú lo Uh -huh. haces, no todos tus libros son de divulgación, tú tienes libros más duros de filosofía, pero luego tienes otros libros Uh -huh. en los que transmites ese conocimiento que yo lo veo muy, muy importante, ya lo trataremos más adelante en la entrevista, pero quiero que hablemos de otro tema que sé que te interesa, que es el de la mística. Tú Uh estuviste en -huh. la Universidad de la Mística, que Uh yo no -huh. conocía, la verdad, hasta que te vi No, yo tampoco, hasta que no me invitaron no hasta que la te vi conocía. a ti en la conferencia. Y bueno, dijiste algunas perlas que me parece que merece la pena que comentemos. Decías, por ejemplo, que la mística es la cima de la espiritualidad y que transforma y engrandece. Y también decías que los grandes científicos son místicos en potencia. En ese momento, la verdad es que me sorprendió bastante escuchártelo decir porque Uh me pareces una persona muy racionalista, ¿no? Y esa admiración que tenías sobre la mística, incluso esos comentarios, ¿no? Sobre los grandes científicos. Así que me gustaría, por un lado, que nos definas la mística bajo tu punto de vista
Y también que me expliques por qué crees que los grandes científicos han sido místicos, de algún modo. No, es un tema muy interesante. De hecho, la presentación la publiqué como artículo, ¿no? Se titula Cerebro y Mística, porque a mí lo que me interesaba era sobre todo la cuestión de las bases neurales, los correlatos neurales, se puede decir, de la experiencia mística, ¿no? A mí lo que me interesa de la mística es que es una experiencia universal, bueno, no en todas, pero en casi todas las religiones hay corrientes místicas, ¿no? Sería como algo transversal. Entonces, que es algo que más allá de la diferencia de credos o de tradiciones religiosas, te lleva como un espacio común universal, ¿no? Que pues, desde un místico cristiano del XVI, como por ejemplo aquí en la mística castellana, hasta un sufí en el mundo islámico, hasta un zen en el budismo japonés, por ejemplo, tienen ese elemento común que yo creo que tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes, de la idea de totalidad, de unidad, ¿no? Solo que efectivamente la filosofía busca la totalidad, la explicación total a través de la razón, de un proceso discursivo, mientras que la mística tiene casi que ver con una captación unitaria, ¿no? Del todo, no es discursiva, es intuitiva. Que en eso, bueno, sería abrir otro tema, pero tiene mucho que ver también con la experiencia estética, ¿no? Con el arte, con la sensibilidad, ¿no? De captar una especie de sentido unitario, holístico, pero Con el de una manera arte desde el intuitiva. punto de vista emocional y sensitivo, ¿no? No cuando te pones Efectivamente. a analizar el arte, sino como No, esa experiencia de quedarte en el sentido paralizado ante una obra. efectivamente, o del creador, tanto del contemplador como del creador artístico, ¿no? Que de Mm. repente capta, tiene una intuición, dices, pues Beethoven, ¿no? Paseando por los bosques a las afueras de Viena y de repente pues esa intuición que le lleva, por ejemplo, pues no sé, a componer la pastoral o esa especie como de intuición. Y a mí eso me interesa bastante, ¿no? Primero por la riqueza histórica del fenómeno, porque ha habido figuras muy interesantes. Y luego es cierto que esto que decía sobre la mística, en el fondo no es una idea mía, o sea, yo lo había leído en Bergson, en Las dos fuentes de la moral y de la religión, y me pareció muy interesante, ¿no? Porque en general las religiones tienden a ser dogmáticas, tienen como un conjunto de doctrinas inamovibles, ¿no? Como que ya te dan la verdad, pero la mística, por su propia naturaleza, no es dogmática, no tiene un contenido claro, porque no pretende competir con la filosofía ni con la ciencia, es más una experiencia unitaria, casi incategorizable. Y efectivamente, aunque yo soy bastante racionalista, científico, pero me interesaba mucho, ¿no? Cómo ciertas mentes aseguran, que por supuesto aquí podemos, sí, un científico tiene que ser escéptico, pero un filósofo también, ¿no? Pero que aseguran tener esa experiencia unitaria. Y por eso lo estudié. Y bueno, a mí me interesan también las conexiones, ¿no? Con todo esto, con el arte, con la filosofía. Claro, en lo que respecta a la ciencia, yo a lo que me refería, porque esto en el fondo que decía de todo gran científico es un místico en potencia, es que si tú lees ciertos textos, incluso ves la experiencia vital, biográfica de grandes mentes de la ciencia como Kepler, Newton y Einstein, que tiene unos artículos muy elocuentes al respecto, claro, te vienen a decir que esa idea de comprender el universo, o sea, es casi una experiencia mística, ¿no? O sea, que el mismo entusiasmo y el mismo fervor que puede tener un místico, como Santa Teresa que piensa, ¿no? Que un ángel la lancea, la atraviesa, ¿no? Con una lanza, pues es casi el entusiasmo que puede haber sentido alguien que de repente descubre pues un mundo completamente nuevo o encuentra, pues fíjate, Kepler, la ley de las órbitas elípticas, ¿no? Algo que la humanidad no había pensado nunca. O el propio Einstein, ¿no? Dices, encuentras las ecuaciones del universo. Fíjate qué privilegio absolutamente único, ¿no? En la historia. Me refería no tanto al método, porque efectivamente son métodos muy distintos, ¿no? La ciencia de la mística, evidentemente, sino más a ese entusiasmo, ¿no? Eh, el místico lo tiene con una realidad supuestamente sobrenatural, sobre la que yo soy algo escéptico, podríamos hablar, y el científico la tiene con el mundo en su totalidad, ¿no? De decir, bueno, es que estoy intentando comprender el mundo, ese es el más alto fin al que puedo consagrarme, no necesito nada más, y eso me llena de entusiasmo y de fervor, ¿no? La pasión de comprender y de descubrir. Es casi una emoción mística. Me refería ¿Crees? más a eso. Sí, sí, no, yo creo que te entendí. ¿Crees que esto es lo que viene a decir, por ejemplo, Richard Dawkins cuando debate con teólogos, ¿no? Que lo ha hecho en varias ocasiones y es interesante, ¿no? Ver como un científico muy, muy racionalista como él debate con un teólogo y él casi siempre acaba diciendo, yo soy capaz de ver lo místico, lo bello en la ciencia, en la realidad estudiada por la ciencia. No necesito de esas explicaciones
fabulosas o de esos mitos, que es muchas veces lo que vienen a Efectivamente. decir, claro, lo que vienen a decir los religiosos es, bueno, es que los milagros, todo eso es una manera de exaltar, ¿no? De exaltar la pasión por esa cosa que nos une. Claro, y muchas veces estos científicos, como tú bien dices, como Einstein, como Dawkins, que se dejan maravillar por la realidad, que no hace falta más, ¿no? Que no buscan el alma porque dicen, ¿para qué necesito el alma? Si yo cuando veo un átomo es algo tan maravilloso que, Bueno, que, que- es la mística al final de la racionalidad, de que cuando tú eso estudias es. el universo, por supuesto hay muchas más cosas que no conocemos que las cosas que conocemos. Y hay muchas más cosas que ni siquiera desconocemos que desconocemos. Es decir, que ni siquiera están en nuestro radar, por así decirlo. Pero de lo que hemos podido explicar es algo maravilloso pensar, fíjate tú, la teoría de la relatividad general de Einstein, que en una sola ecuación te plasma, bueno, que evidentemente ya sé que es un tensor y tiene otras ecuaciones por detrás, pero en una sola expresión pueda plasmar tanta inteligibilidad, tanta comprensión, ¿no?, del universo, o sea, en unas pocas leyes, en unos pocos conceptos, en unas pocas relaciones. Yo creo que es eso, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene. Fíjate, yo últimamente pienso que más que el asombro ante el universo y su grandeza es más asombro ante la mente humana, que tiene esa capacidad extraordinaria de comprender un objeto tan vasto, tan complejo, infinito, como es el universo. Entonces aquí, claro, entramos en una bifurcación, el místico y la religión en general, para explicar esa maravilla y ese orden y esa complejidad, busca un factor en general, estoy hablando de religiones monoteístas, quizás deberíamos hacer, eh, bueno, deberíamos matizar, ¿no? Porque no todas las religiones tienen la misma idea de lo divino, pero intenta buscar una especie de causa sobrenatural, fuera de la naturaleza. Mientras que el científico al final, con la razón, encuentra dentro de la naturaleza la fuente de ese orden, ¿no? Es el mundo desde el mundo, no desde fuera del mundo. Y a mí eso me parece fascinante. O sea, es una emoción estética, es como cuando a veces ves ciertas ecuaciones y dices, qué bella es esta ecuación. Ya sé que la belleza no es un criterio de verdad, pero hombre, es algo que nos ayuda, ¿no? A decir, es que encima es bello, ¿no? Y esto nos deleita, ¿no? Y nos revela, pues nos abre también a nuevas posibilidades. Es estético, pero también tiene esa conexión con la mística, ¿no? Decir, bueno, es que qué emoción desbordante de que me siento parte de un todo y ese todo lo puedo condensar en una fórmula o en una expresión. A mí eso es lo que me Mm. interesa. Y ya te digo, desde el punto de vista quizás histórico-filosófico, el hecho de que, pese a la diversidad de religiones, que a veces tienen doctrinas pues, entre sí incompatibles, ideas de Dios muy distintas, sin embargo, la mística es algo casi ubicuo, ¿no? O sea, que lo encuentras en prácticamente todas y además revela también mucho sobre ciertas capacidades que tiene la mente humana desde el punto de vista intuitivo, ¿no? De cuando hay a veces una diversidad de hechos, pero encontrar una especie de factor unificador, ¿no? De captar intuitivamente el todo. Y quizás ocurre que muchos científicos también, aunque a posteriori todo nos parece que ha sido un proceso estrictamente racional, discursivo, también grandes científicos están acostumbrados a convivir con esos saltos intuitivos, es decir, bueno, intuyo que esto es así. Claro, no lo puedo demostrar de momento, pero voy a partir, ¿no? Casi heurísticamente voy a partir de esto y luego a ver a dónde me lleva, ¿no? Eh, Esas son las conexiones que yo quería señalar, por supuesto, no veros. Al final, la ciencia es un intento de explicación racional del mundo, la mística, ¿no? Yo creo que es algo más emocional y tiene que ver con No, pero no me, otras no me cosas, pero entiendas. yo encuentro conexiones, sí, sí. Sí, O sea, sí, no, lo no que me has dicho entiendas tú, mal, ¿eh? O sea, no me no, entiendas cero. mal en el sentido de que a mí me parece muy interesante las personas con espíritu científico como tú que intentan comprender y acercarse al otro lado, entre comillas, el otro lado, porque Completamente. no existe el otro lado, no es todo lo mismo, pero a veces parece que hay esta disyuntiva entre razón y misticismo, razón y religión, y yo creo que hay que dar un paso más allá y superar un poco esas divisiones y empezar a entenderlo como un todo. Como vemos muchas veces, los grandes científicos necesitan también de esas respuestas muchas veces más del estómago, ¿no? Como tú decías, intuitivas o esa experiencia mística, estética, también la necesitan. No son robots, no son, no son No, algoritmos, ¿no? y sobre todo, además, yo pienso que, o sea, la ciencia, al final, dices, ¿cuál es el objeto de la ciencia? Es infinito, es ilimitado, es intentar comprenderlo todo, ¿no? Un poco como la filosofía, intentas comprenderlo todo. Y si hay ciertas dimensiones de la experiencia humana que son hechos sociales, que han existido históricamente,
pues vamos a estudiarlas también y eso es un estímulo, ¿no? Al final yo creo que la clave de la ciencia y de la filosofía es la curiosidad ante lo que nos rodea y ante aquello que no comprendemos o aquello incluso que nos parece absurdo, intentar comprenderlo, intentar también racionalizarlo, y la llama que enciende eso es la curiosidad. Y no dejar nada de lado, a mí me parece que es también una tarea, ¿no? O sea, no despreciarlo, sino intentar comprenderlo. Yo creo que siempre el objetivo, ¿no? Porque a veces podemos encontrar incluso aspectos que nos sorprendan de, por ejemplo, el funcionamiento de la mente, ¿no? Pues esto puede ser también una ventana a entender cómo funcionan ciertas capacidades intuitivas de la mente humana, ¿no? Eso que decíamos, esos saltos, ¿por qué ocurren? Entonces yo creo que todo eso es una fuente, ¿no? de inspiración y evidentemente pues hay que aprovecharla. Mira, me gusta mucho una frase tuya que dices que la tecnología nos acerca a Dios. ¿En qué medida Internet, blockchain, CRISPR, todas estas nuevas tecnologías que han surgido en las últimas décadas y años, nos van acercando a Dios? Todavía puedo entender que los viajes espaciales, ¿no? Algunos digan, pues nos pueden acercar a Dios, pero ¿cuál es tu teoría? O sea, ¿por qué dices esto? Es que, bueno, es una pregunta, es que claro, aquí entra un poco en lo que yo entiendo por Dios, ¿no? Que quizás tiene poco que ver con el concepto de las religiones. Es un concepto más puramente filosófico. Alguien podría pensar que, bueno, es como un invento mío, ¿no? O sea, que en el fondo no tiene... Pero bueno, es algo, yo creo que es conceptualmente consistente, ¿no? O por lo menos es algo que es interesante filosóficamente. Y es que las religiones entienden en general Dios o lo divino como un ser aparte, ¿no? Un ser trascendente al mundo, o las religiones más de corte panteísta entienden a Dios como el propio mundo, ¿no? Como algo identificado con el mundo, como si hubiera una especie de fondo místico y casi sobrenatural dentro de la propia naturaleza, dentro del propio mundo. No, yo aquí lo que digo es que lo que hemos llamado Dios, que sería el ser absoluto, perfecto, causa causarum, ipsum esse subsistens, llámalo como quieras, en el fondo yo lo veo como una progresión indefinida, como un límite asintótico de aquello a lo que podríamos llegar, ¿no? O sea, viendo la mente, ¿no? Si la mente de un chimpancé, imagínate, puede concebir hasta X y la mente de un Homo sapiens puede concebir hasta Y, porque evidentemente tiene unas capacidades que no tiene la del chimpancé, tú imagínate una mente superior a la nuestra, que podría ser una mente artificial, ¿por qué no podría ser una inteligencia artificial? Que ya puede concebir hasta Z. Entonces, muchas cosas que nosotros ni siquiera nos planteamos, esa mente sí se podría plantear. Igual que nosotros nos planteamos, hay representaciones en nuestra mente que un chimpancé es que directamente no podría siquiera asimilarlas, no podría llegar a eso. Entonces, en esa cadena indefinida, casi como un límite asintótico, nunca tocarías el eje, ¿no? Siempre podrías añadir una unidad más. Lo que se ha llamado tradicionalmente a Dios, yo lo concebiría como ese límite. Entonces, tanto el progreso de la mente, el progreso de la teoría, ¿no? De los conceptos, como el progreso de la técnica, que nos permite hacer nuevas cosas, nos permite también explorar nuevos espacios del universo, en el fondo lo que está haciendo es extender esa capacidad que nosotros tenemos de imaginarnos, de representarnos la realidad y la posibilidad. Entonces, por eso, de ahí viene esa frase que yo decía, no recuerdo si la decía exactamente así, pero bueno, más o menos era la idea, ¿no? Efectivamente. Tiene que ver con este concepto que, por supuesto, alguien me puede decir, bueno, pero es que eso no es lo que normalmente se entiende por Dios. Se entiende por A Dios. lo que yo respondería que, claro, primero, no ha habido nunca un consenso filosófico sobre Dios. Cada filósofo tenía su interpretación de Dios. Compárame el Dios de Aristóteles, el Dios de Spinoza, el Dios de Leibniz, pues muchas veces no son compatibles, lógicamente. Y luego cada religión también ha tenido una representación distinta de Dios. Entonces yo aquí lo que intento es integrar todo eso, viendo a Dios justamente como ese límite asintótico de una mente muy superior a la nuestra. Es decir, lo que estás diciendo es que tu Dios, y yo creo que estás perfectamente legitimado para tener tu propia concepción de Dios, porque es lo que tú dices, al final Dios no es un concepto, digamos, que sea de una manera y que todo el mundo haya aceptado que sea de esa manera, por lo tanto cada uno podemos tener nuestra propia idea de Dios. Yo lo que estoy entendiendo es que para ti Dios es el conocimiento absoluto. Y según nos vamos acercando a ese conocimiento absoluto, vamos siendo más dioses. Entonces, el ser humano de hace 50.000 años estaba más lejos de Dios y a día de hoy estamos más cerca de Dios, podríamos decirlo así. Completamente, no, justo. O sea, me encanta. No puedo casi añadir nada, ¿no? Podríamos decir que en ese sentido
para nosotros Dios todavía no existe, ¿no? Sino que sería un proceso, o sea, ahora alcanzado, lo divino ha alcanzado nuestro estado de desarrollo mental, por así decirlo, pero es un límite infinito. Y entonces, bueno, pues habría que llegar, agotar, completar, ¿no? Sería un sistema completo, no solo consistente, sino también completo, y eso sabemos que una mente finita nunca lo podría Podríamos lograr. decir entonces que en ese sistema en el que Dios es el conocimiento absoluto, los profetas son los científicos y los filósofos. Efectivamente, los profetas son más bien, yo diría, la razón y la imaginación. O sea, Son porque también conceptos más que personas, ¿no? son conceptos, efectivamente, es el uso que tenemos para elaborar categorías, conceptos, ideas, abstracciones, y también para imaginar e intuir. O sea, que en este sentido también incluiría el arte, no solo incluiría científicos y filósofos, Vale. también, bueno, si quieres luego lo hablamos, pero también Sí. el arte, porque a veces el arte, aunque no llegue a una categorización tan consistente como por ejemplo en la filosofía o en la ciencia, ¿no? Sin embargo, hay una intuición muy profunda de algo, ¿no? Entonces, algo que a lo mejor en este estado solo podemos representar imaginativamente y todavía no podemos conceptualizar. Igual que en el pasado hubo muchas cosas que la gente, bueno, la mente humana no podía todavía conceptualizar y lo tenías que expresar mediante el arte, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, efectivamente sería un conocimiento, una comprensión absoluta, ¿no? Una capacidad de tener el sistema conceptual perfecto, completo, consistente, por supuesto, si no, no sería un sistema conceptual digno de tal nombre, si tuviera inconsistencias, y completo. Y claro, por lo que sabemos, ninguna mente finita y ningún sistema que se basara en un número finito de axiomas podría nunca alcanzar ese sistema consistente y completo al unísono. Entonces, esto es muy interesante porque al final esa idea de Dios como límite asintótico indefinido es casi lo imposible, pero lo imposible hacia lo que nos iríamos acercando eh, gradualmente, pero en cuanto nos iríamos acercando también nos estaríamos alejando, ¿no? Porque es asintótico. Bueno, yo creo que esta es la gran contradicción, ¿no? Que tiene el ser humano, que al final queremos comprenderlo todo, pero cuanto más intentamos comprender, más se abre el horizonte de lo posible ante nosotros y nunca podemos darnos por satisfechos. O sea que esa tensión, que a mi juicio es una tensión creadora, es una tensión sumamente útil, fecunda, refleja también la propia tensión interna, ¿no? De la mente humana. Entonces, si me dices, pues Dios efectivamente es la mente humana. No solo humana, es la mente. La verdad es que es muy bonito, es muy bonito Es filosofía muy abstracta, evidentemente. No, Mucha no, gente dirá esto, pero es filosofía muy abstracta, pero que yo pero creo es lo que, que a mí me encanta hacerlo, claro. pero creo que tiene mucho sentido y creo que está muy ligado también con un tema del que te voy a preguntar luego, que es el del nuevo renacimiento. Y me gusta y conecta mucho conmigo y creo que de alguna manera la gente que es como yo le puede dar también un sentido. Al final es tener algo a lo que aspirar, un propósito, que al final es siempre lo que buscamos los seres humanos, ¿no? Un propósito vital. Y para los que no somos religiosos, pues fíjate, al final tú has ideado un concepto que es muy interesante, porque quizá no tiene la potencia que tiene una religión, ¿no? Para crear esa pasión, Totalmente. o quizás sí, porque yo creo que los mitos son muy difícilmente sustituibles, ¿no? Al final los mitos son muy interesantes y están muy diseñados, tú lo sabes, para ser pegajosos, ¿no? En las mentes humanas. Bueno, Algo es que al que... final el lenguaje, el mito, yo creo que a ello subyace algo más profundo, que es una función del lenguaje, que es la metáfora, la analogía. Al final los mitos son enormes metáforas, ¿no? Cuando estudias, o sea, a mí me ha encantado, pues, me encanta, por ejemplo, leer obras importantes de diversas culturas, ¿no? Tú lees el Popol Vuh de los mayas, el Bhagavad Gita, en el hinduismo, grandes obras, o incluso algunas que no están puestas por escrito, pero son tradiciones orales que recogen mitologías y representaciones de otras culturas. Y te encuentras siempre con elementos en común. ¿Por qué? Porque son metáforas, simbolismos, analogías en el fondo, de una experiencia, que es la experiencia del mundo, que es tan compleja que nosotros solo hemos podido ir captando elementos, diseccionándola, fragmentándola, poco a poco. Y entonces empezamos mediante la metáfora porque es casi la única herramienta que tenemos, hasta que ya no hemos desarrollado el método científico, la tecnología para explicar ciertas cosas. Pero esas metáforas siguen siendo muy poderosas, ¿no? O sea, yo creo que incluso el filósofo, el científico,
o sea, al final siempre también tenemos que valernos de algunas metáforas porque condensan de una manera muy intuitiva cosas, mensajes que si no nos costaría mucho Claro. explicar lógicamente. Sí, y además es muy difícil para la mente humana por cómo ha evolucionado el entender según qué conceptos científicos, ¿no? Según qué forma de explicar las cosas. Tú sabes que has leído mucha más filosofía que yo, que hay filósofos que leerlos es como una especie de tortura intelectual, en el sentido de que tú sabes que te quieren contar algo y sabes Sí. que realmente hay algo sabio en eso que te están contando, pero por el camino vas sufriendo, ¿no? Y sin Esto ahí, es que, embargo, perdona, hay una frase que es que no me es inevitable decirla, creo que era de José Gaos, que era un gran, además profesor, filósofo español y traductor, ¿no? Y tradujo muchas obras de filósofos alemanes, Heidegger, Hegel, y entonces él decía, a veces dicen que la claridad es la cortesía del filósofo, dice, no, la claridad es el desprestigio del filósofo, ¿no? Decía, porque totalmente. claro, Hegel, Heidegger, a veces parece que cuanto más oscuro, más profundo. Bueno, yo creo que en esos casos efectivamente es que Hegel y Heidegger, por ejemplo Hegel sobre todo yo le admiro mucho, Sí. es que tiene mucho contenido, pero tampoco hay que dejarse a veces impresionar por el oscurantismo terminológico. Es decir, que muchas veces hay filósofos que intentan engañar un poco, dar la impresión de que están diciendo algo muy profundo y luego no hay No, nada además que profundo. si tú quieres llegar a tus colegas filósofos, puede ser una estrategia por ese prestigio que te da el oscurantismo muchas veces, pero si tú quieres llegar a la gente, Claro, que es lo una importante. fábula, un mito, un milagro, eso lo ha demostrado el paso Platón, del tiempo, ¿no? Que es lo que Platón, queda, es lo que queda, totalmente. efectivamente. Bueno, ves, Platón es el máximo ejemplo. Yo creo que fíjate los diálogos de Platón, con qué delicia se leen y qué profundidad esconden, porque no es que sea algo superficial. Y luego también es cierto, yo aquí soy más, es decir, yo sí creo que la filosofía no tiene por qué ser puramente analítica, ¿no? Como imitación de la ciencia de tesis, demostración, no. Esto es como en matemáticas, ¿no? Teorema tal, prueba, no. Puede tener más el juego porque la filosofía también se hace en el lenguaje, ¿no? O sea, y descubriendo posibilidades al razonar, al incidir, al reincidir sobre una idea. O sea, no es algo tan lineal como quizás pueda ser en un texto científico donde, pues eso, hipótesis, comprobación, es que es algo más lineal, ¿no? En la filosofía hay más juego lingüístico. Pero al final de toda gran filosofía, siempre, siempre, siempre yo estoy convencido de que tienes que poder extraer algunas proposiciones que son originales. En primer lugar, porque si no, ¿para qué vamos a analizarlas? Y segundo, que son verdaderas, es decir, que dicen algo, no completas, porque nadie tiene una filosofía que sea verdadera en todos los casos, pero por lo menos que te revelan algo sobre el mundo, ¿no? Aunque sean pocas, ¿no? O sea, porque incluso hay grandes filósofos que dices, bueno, sintetízame su filosofía. A lo mejor son 6 o 7 proposiciones, que eso ya es bastante, ¿no? Pero 6 o 7 proposiciones originales y que dicen, revelan algo coherente, correcto sobre un ámbito de la experiencia, ¿no? De la realidad. Entonces, hay muchos textos que son apabullantes y que parece que hay mucho, pero luego tú no eres capaz de extraer ninguna proposición, ni original ni sustanciosa. Entonces dices, bueno, pues a lo mejor es que no había. Por eso no hay que dejarse impresionar. Sí. Oye, cambiando un poco de tema, dices que una de las cosas más importantes en la vida a nivel individual es conocerse a uno mismo. ¿Cómo crees tú que uno llega a conocerse? En el sentido de que incluso cuando intentamos conocer el universo, también eso lo estamos haciendo para entender de dónde venimos y que somos parte de un sistema que sigue unas leyes y dentro de esas leyes hemos podido surgir nosotros, los seres humanos, y con las capacidades que nosotros tenemos, ¿no? O sea, a mí me parece que al final conocer el universo tiene también eh, el objetivo de conocer mejor al ser humano, de dónde venimos y cuáles son nuestras verdaderas posibilidades de comprensión. O sea, no estoy. Y evidentemente al final, como seres humanos, pues yo creo que el mayor interés de la vida es tener una vida humana y más que humana, y una vida que nos permita aprovechar al máximo todos los resortes que la naturaleza nos ha dado, y en ese sentido conocerse a uno mismo yo creo que es la gran meta, porque al final conocerse a uno mismo, ser consciente de uno mismo, es también lo que nos permite ser libres, ¿no? O sea, cuanta menos ignorancia, más libertad. Cuanto más sabemos sobre lo que somos y lo que podemos hacer, más libertad. Y no se me ocurre ninguna otra finalidad al final, perdón, redundancia, que el hecho de ser libres.
Entonces, por eso, efectivamente, yo creo que aquí el oráculo de Delfos pues ya es una sabiduría universal que está incluso en otras culturas antes que en Grecia. Es muy interesante porque cuando hablas de este tema, la mayor parte de las personas a las que les haces esta pregunta te hablarían de introspección, ¿no? De conócete a ti mismo a través de la introspección, meditación, pensar sobre tus actos. Y tú le das otro enfoque que a mí me gusta mucho, que es conoce el mundo para conocerte a ti mismo, o conoce al ser humano para conocerte a ti mismo. Es que en el fondo extrospección e introspección yo creo que son perfectamente compatibles, o sea que pretender conocerse a uno mismo aisladamente, ¿no? Dices, bueno, me voy a sumergir en los abismos insondables de mi subjetividad, sin contacto. No, yo creo que al final solo estás conociéndote a ti en una faceta, que es en el aislamiento, pero al final el ser humano como un ser social y como parte de un sistema mucho más grande, bueno, te vas a conocer más justamente cuando conoces más sobre el universo y sobre la historia y sobre la humanidad de la que tú formas parte. Porque también conoces no solo, esto es como, creo que fue, a mí es una frase que siempre me impresionó, creo que cuando Goethe visitó la Capilla Sistina y vio los frescos de Miguel Ángel, se quedó extasiado y dijo, la Capilla Sistina nos muestra aquello de lo que es capaz el hombre, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, algo y dices, que un miembro de mi especie haya creado esto, es impresionante, ¿no? Entonces, si solo nos quedamos en una introspección, bueno, caemos en un solipsismo, ¿no? O sea, perfecto, pero yo quiero ver aquello de lo que es capaz la humanidad más allá de mí. Y para eso tengo también que abrirme. Entonces, imagínate que, y veo lo que hemos hecho en ciencia, lo que hemos hecho en arte, la imaginación humana, la diversidad cultural, y todo eso también me revela mucho sobre el humano. Y como yo soy humano, me revela también aquello sobre lo que puede mi especie y lo que yo también puedo hacer. O sea, a mí la verdad es que esa frase famosa, ¿no? De Píndaro, ¿no? De llega a ser lo que eres. A mí nunca me ha convencido, es que no me gusta esa frase, es llega a ser más de lo que eres. Y para llegar a ser más de lo que eres, al final no te basta solo a ti mismo y tu introspección, tienes que conocer cuáles son las posibilidades también de lo humano, que al final es aquello a lo que pertenecemos. Muy interesante. El misterio de la conciencia yo creo que es un interés que tenemos en común los dos, ¿no? Eh, como la conciencia es algo, pues un poco como los conceptos, los grandes conceptos de los que hemos estado hablando ahora, hasta ahora, misticismo, filosofía, la conciencia yo creo que es algo que mucha gente tiene su propia definición o directamente no sabe lo que es, ¿no? Me gustaría que me dieses tu propia definición de conciencia y también que me des una explicación, que yo sé que tú eres un gran amante de la teoría de la evolución. ¿Por qué piensas que la evolución nos ha dotado de conciencia? Porque se sabe que nosotros tenemos conciencia, pero, por ejemplo, se duda de la conciencia de ciertos animales. Hay ciertos animales que hay dudas, ¿no? Son capaces de reconocerse en un espejo, por ejemplo, pero directamente otros animales, pues igual como un escarabajo, pues se piensa ya que no tienen conciencia. ¿Por qué nosotros tenemos conciencia y un escarabajo no? ¿Y qué es, según tú, la conciencia? Bueno, la primera pregunta, lo que te diría a priori es que es decir, de un escarabajo no podemos estar seguros de que tenga conciencia, ¿no? Es más bien una cuestión de certeza, porque claro, el otro también puede incurrir en una proyección antropomórfica, ¿no? Es decir, tú tienes una capacidad y tú ya piensas que el otro animal navega en el mundo con los mismos mecanismos y no tendría por qué ser. Pero claro, la pregunta aquí más sustanciosa, porque al final para responder a la primera necesitamos haber respondido a la segunda, es lo que tú me decías, ¿qué es la conciencia? Y por supuesto me planteas uno de los grandes interrogantes, no solo filosóficos, y yo creo que aquí es donde todavía la filosofía sí tiene mucho que decir, sino también porque todavía no ha avanzado mucho la explicación científica al respecto y la filosofía todavía puede ayudar mucho a la ciencia, sino uno de los grandes misterios neurocientíficos, y es que no hay un consenso. Tenemos una intuición sobre ciertas características de la conciencia, pero en el fondo luego a veces cada autor o cada investigador parte axiomáticamente de su propia definición. Si tú me preguntas qué pienso yo, o sea, tras haber reflexionado sobre el tema, qué es lo que yo pienso sobre la conciencia, yo creo que la conciencia es una representación de la representación o una representación que supervisa otra representación. Siempre es un estado mental de segundo grado, porque es un estado mental referido a otro estado mental. Por ejemplo, tú puedes decir, yo sé que el cielo es azul. Y eso lo puede saber perfectamente otro animal. Vamos, podría incluso saberlo otro animal, ¿por qué no? Si tuviera sus conceptos. Pero yo sé que lo sé, ¿no? Es decir,
no solo es de segundo grado, ¿no? No es solo referido al objeto externo, sino referido a mí mismo. Yo sé que sé, yo veo que veo, yo pienso que pienso. Yo creo que la conciencia es justamente eso, es una representación de representación y es, por tanto, una apropiación de tus representaciones, es adueñarte de tus propias representaciones y referirlas a ti mismo. Entonces, la conciencia es algo enormemente fascinante, ¿no? Porque no es solo la capacidad que tenemos de representarnos el mundo, que esto yo creo que cualquier animal con un sistema nervioso complejo, que tiene ciertos sistemas dentro de ese sistema nervioso, ciertas capacidades, puede hacerlo, que es tener estados mentales, representarse el mundo, sino que dentro de esa representación nos representamos esa representación para nosotros. Y eso, evidentemente, no lo niego. Yo en esto no veo por qué la conciencia tendría que ser un todo o nada, y entonces que de repente pues tuvo que surgir en un momento dado y antes no hubo precedentes, precursores de la conciencia. A mí me parece más plausible evolutivamente que haya precursores de la conciencia. Pero claro, es muy difícil probar una u otra hipótesis, porque al final, como a un científico lo que le interesa no es tanto la hipótesis, sino cómo puede demostrarla, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos demostrar que hubo precursores o que no hubo precursores, que fue un proceso de todo o nada? Esta es la gran cuestión, y yo creo que aquí, por supuesto, es muy importante también estudiar la conciencia en el desarrollo de los individuos humanos, ¿no? Postnatal hasta la adolescencia, la edad madura, cómo se va desarrollando la conciencia, qué sistemas están implicados, qué procesos están implicados. Y yo creo que es uno de los grandes interrogantes, porque al final todo lo que hemos hecho como humanos, aquello de lo que nos enorgullecemos, más la ciencia, el arte, me atrevería a decir también, pero la vida simbólica de la humanidad, todo eso nace de nuestra capacidad consciente, de nuestra conciencia. Entonces hay que entenderlo. Y yo creo que es uno de los grandes enigmas, o sea, no, bueno, entendemos cómo funciona varios sistemas del cerebro, por ejemplo, entendemos bastante bien cómo funciona la visión, que es uno de los más importantes, pero claro, cómo el cerebro es capaz de integrar percepciones tan heterogéneas, sistemas que tienen tareas tan distintas, ¿no? O sea, esa integración funcional, eso es algo fascinante y ahí es donde yo creo que está un poco el misterio de la conciencia, ¿no? En cómo el cerebro al mismo tiempo es capaz de diferenciar, pero también de integrar. O sea, que son dos procesos que están concomitantes. Aquí hay distintas posturas. Hay gente que piensa que nunca lo vamos a saber, lo que a veces se llama el misterianismo, ¿no? Bueno, yo la verdad es que intento ser más optimista, o sea, yo pienso que sí vamos a poder entenderlo, pero sería ingenuo si pensara que ya lo entendemos, ¿no? Yo creo que todavía nos queda muchísimo para explicar, porque además una explicación científica tiene que ofrecer un mecanismo claro, cerebral, no me bastan con generalidades pseudofilosóficas, ¿no? Sino que necesitamos un mecanismo. Y eso, pues bueno, es uno de los grandes retos, efectivamente. ¿Cuál es la ventaja adaptativa que tú crees que nos ha dado la conciencia? Oh, Porque eso muchísima, sí que lo podemos claro. saber, ¿no? Yo creo que lo podemos intuir al final, ¿no? Porque aquí también los argumentos de ventajas adaptativas muchas veces son racionales a priorísticos, ¿no? O sea, que aquí también, claro, por eso hay mucha gente que es tan escéptica, ¿no? Sobre psicología evolutiva y todo esto, y lo comprendo, ¿no? Porque a priori puede razonar muchas cosas, pero cuál es la correcta, pues eso ya es distinto. Pero bueno, a priori se me ocurren bastantes razones, o sea, tiene mucho casi que ver con las mismas ventajas que te da el ser más libre, que es flexibilidad conductual, mayor adaptabilidad. Al desarrollar un mundo interno en el que tú reflejas el externo y lo cuestionas, lo criticas, que eso es reflexionar, eso te da una ventaja enorme. No eres rehén de la inmediatez del mundo, de los estímulos, sino que puedes disponer mejor de ellos. Entonces yo creo que la mayor ventaja es que nos permite conocer mejor el entorno y por tanto nos da una mayor flexibilidad adaptativa al entorno. Entonces, ¿tú crees que si el día de mañana queremos desarrollar una inteligencia artificial superior, necesita conciencia o no necesita conciencia para poder resolver esos problemas de futuro, ¿no? Que previsiblemente querremos que resuelva la inteligencia artificial? Muy buena pregunta. Yo te diría que categóricamente sí. Evidentemente lo que vamos a poder hacer, y ya se ha hecho mucho, es una inteligencia artificial
que es capaz de calcular, por así decir, de computar procesos cada vez más complejos, pero una inteligencia artificial que se computa a sí misma, por así decirlo, ¿no? Que se observe a sí misma desde fuera, que se adueñe de sí misma y que incluso se plantee esto, ¿para qué lo estoy haciendo? Que la conciencia, eso es también, cuando tú te adueñas de tu representación, te puedes plantear la pregunta de por qué, el fin. Eso es lo que sería más cercano a la inteligencia humana. Y efectivamente, yo creo que al final la herramienta más eficiente, más efectiva para plantear, para progresar, es ser consciente. Porque claro, una inteligencia artificial es muy buena resolviendo tareas definidas que nosotros le damos. Pero la capacidad mayor que tiene el ser humano yo creo que no es tanto resolver problemas, sino inventar problemas, inventarse preguntas, es salirse de esa secuencia y decir, bueno, pues ahora voy a hacer otra cosa distinta. Por eso yo veo tanta relación entre conciencia y libertad, efectivamente. Y yo creo que para resolver los grandes problemas que ahora mismo, no solo de la humanidad, sino estoy seguro de problemas que surjan en el futuro, efectivamente lo que necesitamos es más conciencia, ¿no? Más capacidad de pararnos y de reflexionar y no hacer las cosas de manera automática, sino justamente plantearnos por qué, para qué hacemos esto. También es verdad que si, como tú dices, la conciencia nos da más libertad, el peligro este de toda la ciencia ficción, ¿no? De que las máquinas cogerán libertad y empezarán a hacer cosas que nosotros no queremos, puede suceder con la conciencia. Ciertamente es un problema, efectivamente. O sea, yo creo que si te lees, por ejemplo, el libro de Superinteligencia de Bostrom, él es muy, yo creo que al principio era como más optimista, pero luego se ha vuelto un poco más escéptico diciendo, bueno, es que aquí hay un peligro real, ¿no? O sea, sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Yo es que no estoy tan seguro. O sea, yo creo que, bueno, primero, no tiene por qué ocurrir, por así decir, que esa conciencia, incluso superior a la nuestra, justamente por ser más consciente, por reflexionar más y mejor, pues yo estoy seguro de que optaría por un mecanismo mucho más eficiente racionalmente, más bueno racionalmente, ¿no? O sea, que iría más hacia el bien que hacia el mal. Ya sé que esto suena muy idealista, ¿no? Muy casi intelectualismo socrático, llámalo como quieras. Pero sí, o sea, yo creo que si no tuviera ciertos defectos un poco de fábrica, ¿no? Que a veces tenemos los humanos y que tiene el cerebro humano, que es, pues, bueno, primero lo limitado de nuestra experiencia, de nuestra información, de nuestro conocimiento, las necesidades que tenemos, también muchas veces, pues muchos conflictos se han desencadenado precisamente por eso, ¿no? Por juegos de suma cero, para que tú subsistas, yo no puedo subsistir, para que yo subsista, tú no. Y claro, en una inteligencia artificial estamos hablando de algo categóricamente nuevo, ¿no? No tendríamos esos problemas, donde quizás muchos de los defectos, que al final el máximo tiene que ver con el egoísmo humano, ¿no? Con muchas veces el no ser capaces de ver más allá de nosotros mismos, pues ¿por qué una inteligencia artificial consciente tendría que traer también de fábrica eso? No lo veo. Eh, Efectivamente hay una posibilidad, o sea, tampoco quiero ser idealista ni ingenuo, de que nuestras propias creaciones acaben absorbiéndonos o destruyéndonos, ¿no? Pero bueno, yo creo que merece la pena. O sea, al final, si uno mira, es como si alguien dijera, fíjate, el desarrollo de la inteligencia humana y de la conciencia humana nos ha traído guerras, destrucción. Incluso hay algunos autores, que es una tesis que siempre me ha parecido enormemente, pues, no tiene ningún sentido, no entiendo cómo se puede defender eso, que dicen que al final la revolución neolítica ha sido peor porque, si tú miras todo lo que vino después, la esclavitud, el dominio de unos sobre otros, como si antes no lo hubiera, ¿no? O sea, te dan unas visiones también idealizadas de casi del buen salvaje del paleolítico que obviamente no me las creo, ¿no? Claro, efectivamente, todo progreso ha comportado no solo riesgos, sino destrucción, incluso ya decía Walter Benjamin, ¿no? Detrás de todo documento de civilización hay uno de barbarie, ¿no? O sea, podemos admirar los logros de la civilización, pero cómo hemos llegado a ellos, ha habido mucho sufrimiento por detrás y mucha injusticia y despotismo y dominio de unos seres humanos sobre otros. Pero en el cómputo global, ¿dónde estábamos y dónde estamos ahora? Y todo lo que hemos conseguido hacer. Entonces, en este sentido, una mente superior a la nuestra, que fuera más consciente, ¿por qué vamos a atribuirle los mismos vicios que tiene la inteligencia humana? Podría ser muy superior también éticamente a nosotros. Interesante. Eso es lo que quiero decir.
Te he escuchado decir que Internet nos va a llevar a un nuevo renacimiento. Yo, por todo lo que conozco de lo que he investigado sobre ti y nuestra charla, intuyo que le das al conocimiento un valor por sí mismo muy importante. Por lo tanto, entiendo que para ti, tanto el Renacimiento como la Ilustración han sido dos momentos importantes, ¿no? De la historia humana. Em, por qué piensas, bueno, este nuevo Renacimiento que tú dices, también se lo escuchaba a otros hablar como nueva Ilustración? O sea, es un concepto que me suena por ahí, que me suena, además a mí personalmente me gusta. Es como volver a darle a la racionalidad, a la ciencia, el peso específico, moral y ético también que debería tener la sociedad. Hay algunos que pensamos que no se la trata lo suficientemente bien. Em, ¿Qué opinión tienes tú al respecto? ¿Crees que hace falta un nuevo renacimiento? ¿Por qué crees que Internet nos puede ayudar en eso? O sea, desde luego yo valoro muchísimo el conocimiento, incluso más que el conocimiento, la comprensión, ¿no? La capacidad que tenemos los seres humanos de entender, de, de identificar el porqué de las cosas, ¿no? De plantearnos esas preguntas. Pero efectivamente no todo en la vida es el conocimiento, ¿no? O sea, hay muchas otras dimensiones y muchos otros bienes, ¿no? No solo, pero bueno, para mí efectivamente siempre ha sido muy, y es incluso una experiencia estética, ¿no? O sea, en un libro lo titulé La belleza del conocimiento, o sea, no solo el valor, la utilidad, sino también la belleza, ¿no? Cómo nos abre a, a esa armonía, ese orden, a comprender las cosas, ¿no? Encontrar las conexiones. Fíjate que sí, estoy muy al corriente de todo el debate sobre la nueva ilustración, eh, pero me gusta más Nuevo Renacimiento, ¿sabes por qué? Porque estoy de acuerdo todo en la importancia de la ciencia. Yo creo que muchas veces la sociedad no valora la ciencia, no invierte lo suficiente en ella, no valora sobre todo el trabajo de los científicos, pero desde luego en el mundo occidental lo valoramos más, por supuesto, que en otras partes del mundo donde ni siquiera se puede casi hacer ciencia, ¿no? Y donde muchas veces los científicos no se atreven y no tienen medios o no tienen medios para investigar. Pero me gusta más Nuevo Renacimiento porque el Renacimiento fue el origen de la ciencia moderna, o sea, que tiene también el elemento de ciencia y de racionalidad, pero también tiene ese elemento de arte, ¿no? Porque no es solo la racionalidad, es también la creatividad, que es lo que ayuda a la propia racionalidad a imaginar, a saltar, se retroalimentan, ¿no? Y luego la racionalidad como que ordena los frutos de la creatividad. Es un proceso que se retroalimenta. Entonces, en ese mundo ideal, ¿no? O sea, que yo dibujaría, si se me permite soñar, efectivamente estaría la ciencia, la filosofía, la racionalidad, pero también el arte. El arte como un estímulo también para la ciencia. Y allí el paradigma sería Leonardo da Vinci, ¿no? Como él encontraba inspiración en la naturaleza para el arte y en el arte también, al hacer su arte, intentaba comprender el funcionamiento, las leyes del universo, ¿no? Para hacer un mejor arte. Pero, Entonces, por eso me gusta mucho Nuevo Renacimiento y además tiene que ver con que en esa época había un espíritu universalista, ¿no? La mente no estaba, evidentemente porque en esa época se sabía menos y no estaba tan profesionalizado, pero bueno, como utopía esa idea de que no estaba todo tan fragmentado, sino que había más comunicación entre disciplinas, matemáticos con artistas, con físicos, con filósofos, con claro, eso es historiadores. justo lo que te iba a decir, Carlos, porque yo estoy 100% de acuerdo contigo en que al final el arte, que no hemos hablado prácticamente nada, ¿no? Durante la charla, pero es una pata más. Yo sé que a ti, por ejemplo, te gusta la poesía y tienes al menos un libro de poesía, no sé si más, Dos. dos libros de poesía, y yo soy consciente de que muchos polímatas y muchos científicos tocan algún instrumento, o sea, hay una inquietud ahí, por supuesto. Pero fíjate, tengo una intuición también. A veces tengo la sensación de que en el mundo del arte está muy separado de la ciencia. No, Sí, sí. es como que les da miedo que esa parte más racional de su ser interfiera en su parte creativa, ¿no? Y no dejan que entre demasiado eso. Depende mucho del arte, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, o sea, vamos, me llevo bastante con el decano de arquitectura de la Politécnica y en la arquitectura es distinto, ¿no? Porque es un arte, pero necesita muchos conocimientos científicos, ¿no? Es una disciplina muy interesante para el. Yo la verdad es que casi no sé nada ni lo he analizado mucho, pero para un análisis filosófico es muy interesante, ¿no? Porque hay una convergencia bastante clara entre arte y ciencia, ¿no? En este caso. Pero sí, es cierto, yo creo que muchas veces he encontrado más interés en los científicos por el arte que en los artistas por la ciencia. Eh, bueno, depende, por supuesto, o sea, yo creo que también ha habido grandes literatos, poetas, dramaturgos, novelistas y pintores que sí han tenido un genuino interés
por el arte, pero sí es cierto que a veces tenemos esa visión compartimentada, ¿no? Como que creemos que si cultivas mucho la razón vas a adormecer o vas a apagar esa fuerza intuitiva, esa sensibilidad, y al revés, que si te dejas guiar demasiado por la intuición, la sensibilidad, la pasión, el éxtasis estético, como que te vas a alejar del espíritu científico. Y yo creo que es profundamente erróneo, o sea, que al final el ser humano no trabaja nunca con una sola facultad de la mente, ¿no? O sea, ya lo decíamos, incluso cuando estás razonando, muchas veces tienes que dar saltos intuitivos y usas la imaginación. Entonces, el ser humano no es una máquina que trabaje solo con una facultad, sino que es más complejo, tiene varias vías, sistemas en paralelo, por así decirlo. ¿Por qué desdeñar una u otra rama? ¿No? Al final son dos alas del espíritu humano y ambas nos ayudan a abrir la mente, que al final es lo importante, ¿no? A plantearnos cosas que antes éramos incapaces de plantearnos. Ahora que hablamos de arte, me gustaría, yo sé que has estudiado mucho la creatividad, ¿no? Que nos cuentes un poco cómo funciona y ya a nivel más personal, tú que escribes tanto, ¿qué haces para potenciar tu lado creativo? Es una buena pregunta porque al final todo esto siempre es más fácil estudiarlo como en general, ¿no? Intentas ver, pero Desde la luego lejanía, ¿no? desde la lejanía lo que pasa, y luego dices, bueno, cuando estudias ejemplos concretos, cómo se hace, y muchas veces es muy difícil saberlo, ¿no? Porque hay cosas que te resultan como muy habituales, estás tan acostumbrado que es muy difícil reflexionar sobre ellas. Es como si dices, te pregunto, ¿cómo andas, no? De manera bípeda, ¿no? ¿Cómo respiras? Pues dices, no, no lo sé. Pues ocurre, no sé, yo por lo menos siempre he sido muy curioso, o sea, enormemente curioso, ¿no? De un tema, de otro, salto, y luego siempre me ha gustado mucho que esa curiosidad te lleve a poner algo por escrito, ¿no? O sea, a algo que me ayuda a mí mismo incluso a razonar, ¿no? Cuando estoy escribiendo un texto. Entonces, cuando estoy fascinado, incluso obsesionado por un tema, entro en un modo de funcionamiento que donde a veces pues pierdes la noción de tiempo, ¿no? O sea, que puedes estar 3 horas delante del ordenador escribiendo, haciendo tal y revisando y ahora pues se me ha olvidado poner esto, voy a integrarlo con esto, voy a escribirlo de manera más perfecta porque también voy a relacionarlo con esta idea. Y pierdes un poco la noción de, o sea, no sé, el tiempo es como que no pasa, ¿no? Se dilata indefinidamente y entras en un, podría decir incluso una especie Estado de de flujo es como lo éxtasis. llaman, ¿no? Es un estado de Completamente, flujo. sí, en psicología lo llaman ese estado de Mm. flujo, te olvidas de otras cosas, luego, por supuesto, siempre tienes que corregir y revisar, ¿no? Yo no soy enormemente perfeccionista para eso y a veces me cuesta más el proceso casi de revisión que el de producción, el de creación. Pero sí, yo creo que es cuando hay algo que te absorbe, bueno, pues como que tú estás pensando todo el rato en ello, ¿no? O sea, a veces incluso te vas a la cama y, uy, se me ha ocurrido esto y me levanto y me escribo algo, me mando un mensaje a mí mismo, ¿no? En el móvil y digo, esto lo tienes que poner mañana o me anoto algo. O estás en ese modo de funcionamiento. Evidentemente no siempre así porque si no sería inasumible, ¿no? Sería un desgaste energético eh, tremendo, ¿no? No podrías... yo funciono eso mucho como crestas y valles, ¿no? O sea, que tienes momentos en los que sí estás muy inmerso, ¿no? En esa labor creativa y hay otros en los que estás más en casi contemplativa, ¿no? Pues lees, piensas, tal, pero no estás haciendo nada, incluso te puedes aburrir y yo siempre digo que no es malo aburrirse, ¿no? Que es también un mecanismo para plantearse nuevas posibilidades. Pero sí, es algo, sobre todo, yo por supuesto lo he estudiado en las grandes mentes, ¿no? A las que admiro, ¿no? O sea, en ciertos testimonios que tenemos de cómo se les ocurría. Y yo creo que al final siempre, siempre, siempre es que estas mentes están trabajando mucho en un tema y están fascinadas por ese tema. Es algo casi emocional, ¿no? Apasionamiento por ese tema. Absorbe mucho casi su entero ser, ¿no? Se están prestando toda su atención a eso. Y ahí, a veces de la manera más inadvertida, casi inconsciente, pues hay una chispa, ¿no? Que donde se encuentra ese momento eureka, ¿no? Y esto ocurre tanto en la ciencia como en el arte, ¿no? Porque a veces no se te ha ocurrido nada, pero de repente se te ocurre una idea y dices, ah, mira, y te pones a escribir y eso te da para escribir bastantes páginas, ¿no? O sea, yo creo que en eso la creatividad funciona mucho por ciertos detonantes, ¿no? O sea, como un estímulo que si tu mente ha estado en modo de trabajo, ese pequeño estímulo desencadena ya como que lo articula todo, ¿no? Lo que estaba desordenado
era un puro flujo, de repente, un flujo desordenado ahora ya tiene una dirección. Me gusta mucho porque has contado una cosa que yo creo que no se suele hablar cuando se habla de la creatividad, que es de esa parte previa de obsesión y trabajo, ¿no? Y que luego es verdad que vienen esos momentos eureka, pero si tú no has tenido ese momento, ese periodo previo No, claro, de totalmente. obsesionarte con algo, leer, investigar, estar todo el día pensando en ello, es muy difícil que surja algo creativo, ¿no? Completamente, es que al final trabajas, o sea, crear no es producir algo desde la nada, sino que muchas veces es reconfigurar cosas que ya hay, reordenarlas, ¿no? Encontrar una nueva luz para mirar a lo mismo. Mm. O sea, no es solo esa idea divina, ¿no? De donde no había nada, pues casi por arte de magia, ¿Existe Deus es eso? máquina. Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Existe la genuina idea o concepto que sale de la nada? Porque en algún momento alguien tuvo que sacar algo de la nada, ¿no? Si no, como... Sí, hombre, yo creo que, bueno, esto es como decían, ¿no? La labor del historiador de la ciencia es demostrar que nadie ha descubierto nada, ¿no? Porque al final siempre encuentras precedentes. Mm, Hombre, yo creo que en la creatividad en el sentido realmente absoluto y radical del término, yo sí creo que existe, o sea, esto es casi una especie de fe filosófica, pero luego en la práctica no me encuentro tantos casos, y ni siquiera en la ciencia. Pocos casos, fíjate, uno de los pocos que sí me encuentro es la relatividad general de Einstein, mm. porque, por ejemplo, la relatividad especial, aunque Einstein no hubiera trabajado, yo creo que a los pocos años se habría ya, de hecho, Poincaré, Lorentz, ya estaban las transformaciones, Lorentz ya estaba ahí, ¿no? O sea, faltaba, los ingredientes básicos ya estaban, o sea, yo creo que a los pocos años, probablemente, aunque Einstein no hubiera publicado su famoso artículo en 1905, seguro que se habría descubierto. Pero la general es algo tan brillante, es como que casi de la nada, ¿no? O sea, que saques y decir, es que cómo se te ocurre siquiera, ¿no? Que tienes que hacer un modelo también para marcos de referencia acelerados, no solo inerciales, y que eh, donde la invariancia se cumpla, por eso, no solo para marcos inerciales, sino también para acelerados. Es que me parece algo tan... Puedes decir que es la consecuencia lógica de la especial. Es que no sé, sería lo más cercano que yo veo a ese salto de brillante de cómo se te ha ocurrido esto, ¿no? O sea, Mm. que en el fondo es el principio de equivalencia, ¿no? Cómo se te ocurre algo así. Yo Pero creo que bueno, siempre se puede, podrías encontrar precedentes, ¿eh? sí, pero se puede Siempre. sacar un aprendizaje de todo esto, ¿no? Y yo creo que a la gente que le da mucho miedo el papel en blanco, es decir, no te preocupes porque en realidad todos estamos copiando constantemente. O sea, la verdadera Totalmente. creatividad es una mezcla de la información, del Por conocimiento supuesto. de otras personas. Y no Y hay tú me que dices sentir ese miedo, incluso ¿no? en los albores, ¿no? de la racionalidad humana. O sea, tú dices, por ejemplo, Platón, pero Platón la mayor parte de sus ideas las tienes ya en Parménides, en Pitágoras, en Sócrates, por supuesto. O sea, lo que haces un poco o criticarlas o reordenarlas o perfeccionarlas. Tales de Mileto, pues bueno, a lo mejor es que te tienes que ir a Tales de Mileto, pero cuando tú investigas, me va usted a decir que no hubo absolutamente nadie a quien no se le pudo ocurrir. Es que no sé, los Claro. babilonios, cuando Que miras, no por esté por ejemplo, escrito no significa, ¿no? Tampoco que efectivamente, lo no que habían hecho existiese. los babilonios o los egipcios o los indios en matemáticas, en astronomía. Por eso no lo descarto. En el mundo del arte quizás, pero es que ni siquiera la literatura, ¿no? Porque cuando es Homero, pero Homero se basa también en tradiciones orales, ¿no? Eh, Shakespeare, que es uno de los que más admiro, pero bueno, las historias, por ejemplo, ya se conocían. Romeo y Julieta no lo inventa él, ¿no? Él lo que hace es darle esa forma estética sublime, pero ya te digo, como posibilidad teórica sí. O sea, como posibilidad teórica me lo planteo, ¿no? Que la mente prácticamente de la nada surgiera. Pero luego en la práctica siempre encuentras precedentes. O sea, Ujú. al Mira, final. vamos a terminar ya con tres preguntas que suelo hacer. La primera es, ¿cuáles son para ti los tres principios fundamentales que dirigen el mundo? Bueno, pero, déjame que te lo responda de dos maneras, en modo realista o en modo idealista. Vale. Si tú me dices en modo realista, yo creo que es el deseo de poder, el deseo de placer, que también tiene que ver con el deseo de bienestar, y yo aquí sí introduciría también la curiosidad. O Ujú. sea que el mundo también lo mueve la curiosidad y no todo es simplemente por búsqueda de poder o de placer, ¿no? Sino también el deseo genuino de saber, no solo en la ciencia, sino en otras muchas cosas. Eso en modo realista, yo diría que efectivamente pues el deseo de poder y al final el deseo de riqueza, etcétera, pues lo puedes incluso subsumir ahí, ¿no? Porque es medios para poder hacer cosas, el deseo de placer, de bienestar, eh, y esa curiosidad, ¿no? Que incluso, bueno, pues, por el pasado, por ejemplo, de pues cómo era
pues las otras culturas, los que nos han precedido, el funcionamiento del universo, eso yo creo que está ahí. Si me dejas responder en modo idealista, Por que es supuesto. más, no qué fuerzas mueven el mundo, sino qué fuerzas deberían mover el mundo, Vale. claro, ya es más modo idealista, pero bueno, yo al final, desde el punto de vista filosófico, me considero y estoy orgulloso de ello, un idealista en muchos aspectos, porque creo que el ideal es vanguardia, ¿no?, de la realidad. Yo diría, sería la sabiduría, ¿no? La sabiduría que en el fondo es la verdad, pero también aplicada a la vida humana, no solo la verdad en abstracto. Luego la belleza, al final, que es la búsqueda de sabiduría, la búsqueda de belleza, que es un poco lo que hemos también intentado hacer en el arte, muchas cosas que lo hemos hecho porque es algo bello, ¿no?, deleitable y en ese sentido también nos revela un fin puro, ¿no? Es decir, bueno, esto para qué sirve, pues porque es bello, no es instrumental, ya es final. Y el amor, ¿no? O sea, yo creo que al final que el amor no es solo el placer, ¿no? No es solo la búsqueda de una satisfacción, sino es también eh, esa comunión, esa apertura, ¿no?, del tu ser en el de otro y en el de otros, ¿no? Eso yo creo que serían como serían tres principios ideales, ¿no? Pues mira, creo que a partir de ahora voy a hacer la pregunta de esta manera. Me has ayudado a innovar porque me parece muy Bueno, bonito el decir, bueno, ¿cómo funciona el mundo y cómo me gustaría a mí que funcionase? claro. Y hablas de la sabiduría. ¿Qué podemos hacer, la gente que nos escucha, que son todos fanáticos del conocimiento y de la sabiduría, qué podemos hacer para ser un poco más sabios cada día? Es una pregunta enormemente complicada. Yo creo que al final no hay una respuesta única, ¿no? Yo creo que quizás la máxima de toda sabiduría es que no existe una única vía de acceso a la sabiduría, ¿no? Y que al final también cada uno tiene que buscarla por sí mismo, tiene que aprender de otros que le pueden enseñar, por supuesto, pero al final depende, eres tú el que tiene que diseñar, ¿no?, tu propia sabiduría, que de nuevo es la verdad o la visión correcta del mundo, pero aplicada a tu propia vida, ¿no? Es qué consecuencias vitales tú extraes, ¿no?, de lo que sabemos y de lo que hemos experimentado. Yo creo que es sobre todo reflexionar. Al final, el gran, el gran activo que tiene el ser humano es la conciencia, lo hemos dicho antes, y la reflexión es la conciencia, ¿no? Es el funcionamiento de que ser consciente es poder reflexionar, volver sobre uno mismo. Y que todas las vivencias, los estímulos positivos, negativos, neutros, intentemos siempre extraer un elemento de reflexión, ¿no? O sea, yo creo que esa es la cuestión. O sea, no Es una... quedarnos simplemente con las cosas tal y como se nos presentan, Ajá. sino intentar juzgarlas, intentar ver, bueno, esto ha sido así, pero para mí, ¿qué significa? ¿O de qué otras maneras podría hacerlo? ¿Por qué es así? ¿Cómo podría ser mejor? Yo creo que la reflexión es el camino a la sabiduría. Fíjate que yo una cosa que le comento, tengo un grupo con el que charlo, desde aquí les saludo, que charlo con ellos cada 2 semanas, todos muy interesados por el saber y el conocimiento y tenemos charlas muy, muy interesantes. Y un día hablando de los hábitos que teníamos, yo dije que uno de los mejores hábitos que había desarrollado en los últimos años era el de irme al parque sin móvil, sin música, Ah, sin nada, sin duda, simplemente para pasear y pensar. Y pensar sobre algo que me totalmente. apeteciese. Y de ahí surgían tantas cosas y tanto fijar también conocimiento, ¿no? Porque muchas veces tenemos mucha información, pero la información no es conocimiento. No O está sea, consolidada, además, la no está la sedimentada. tenemos que asimilar, no por leer algo, no por escuchar algo. Ahora la gente nos puede estar escuchando y diciendo, jo, Carlos, qué tío más inteligente, cuántos conocimientos, voy a ser un poco más sabio. Ya, pero si tú luego no dedicas 10 minutos a reflexionar un poco sobre lo que nos ha contado Carlos, pues eso se va a ir diluyendo, diluyendo y de repente pues te quedará muy poquito, ¿no? Entonces, Desde me luego, gusta mucho. no tener miedo a pasar tiempo con uno mismo, o sea, esa Ujú. soledad reflexiva, yo creo que es importante. Por supuesto, no solo eso, porque nos volveríamos locos, ¿no? Pero, y fíjate, tú has dicho salir a pasear, ¿no? O sea, yo creo que al final ahí tienes dos, a mí por lo menos siempre me han ayudado dos grandes fuentes, ¿no? La naturaleza, o sea, ir a un enclave natural y pasear, y también ves que al final el mundo sigue su curso sin nosotros, los humanos, ¿no? Y que la Tierra sigue incluso girando alrededor del Sol y que por muy importantes y centrales que nos consideremos, que al final somos parte de un proceso que es mayor que nosotros. Y eso te da una paz y te permite también reflexionar y descartar ciertos estímulos nocivos, incluso tóxicos, ¿no? De a veces como perdemos tiempo con cosas que oscurecen la mente, ¿no?, en vez de iluminarla. Y otra para mí muy importante es el arte, ¿no? El arte, fíjate en Madrid, ¿no?, con todos los museos que hay, pero
o cuando viajas, no sé, yo recuerdo, pues por ejemplo, entras en Santa Sofía, en Estambul, y sientes algo extraordinario, ¿no? O sea, dices, qué belleza, ¿no? Lo que también somos capaces de hacer los seres humanos, y esto no lo ha hecho uno solo, sino que es una coordinación. La naturaleza, la belleza en todas sus formas, yo creo que es un espejo de sabiduría, incluso, ¿no? Se podría decir, más que un espejo, es un faro, es una antorcha, ¿no? Que nos guía también porque nos hace reflexionar. Y eso es, al final, es lo que nos conduce a tener una vida más plena, más consciente. Ya para terminar, ¿qué 3 personas, qué 3 polímatas a los que tú admires o te gustaría que yo les entrevistase? Cuéntame. ¿Qué 3 polímatas? Uf. Además, me encanta, por cierto, el término polímata, ¿eh? O sea, la primera vez que lo escuché fue en una lo leí hace yo era, tendría 12 o 13 años, en una biografía de Thomas Young, el famoso físico egiptólogo de finales del 18, principios del 19, y dije, polímata, qué bonito, me parece curioso. A ver, yo te puedo decir personas a las que admiro por su interdisciplinariedad, y dices, yo creo que, bueno, hay uno, por supuesto, Roger Penrose. Sir Roger Penrose, dices, imagínate que uno pudiera entrevistar, es que todo lo que ha hecho en física, fíjate que no estoy muy de acuerdo con su teoría de la conciencia, pero me parece extraordinaria, ¿no? Una mente que es capaz de decir algo interesante en tantos campos y dentro de la física, en relatividad general, en problema de la medida, mecánica cuántica, en tantos ámbitos. Eso me parece un hombre fascinante, ¿no? El libro este de, ¿cómo es? El que tiene sobre una guía completa a las leyes del universo, eso me parece asombroso, ¿no? O sea, una mente, por supuesto, elevadísima, como pocas hay en el mundo. Otro que yo diría, fíjate, para ir Carlos, más al ponme ámbito, alguno que hable en español, porque alguno si que hable en no... español, ya. Sí, ya sé que al Hombre, final hay muchos referentes sí, de... hombre, en su momento, no, porque yo te iba a decir, por ejemplo, Jean-Pierre Changé, el neurocientífico francés, que sí he tenido la oportunidad de hablar con él varias veces, y te iba a decir también Jan Assmann, que es este egiptólogo, filósofo alemán. Claro, que, hombre, en español a mí me parece muy interesante, ya falleció, o sea que ya no, te iba a decir Mario Bunge, pero claro, ya no está. Me parece, fíjate, muy interesante, yo creo que todavía siguen vivos estos dos chilenos, Varela y Maturana, ¿sabes? Que han hecho toda la teoría Sí, de la autopoiesis, que sí. integra mucho de filosofía, biología. Si me dijeras, pues yo iría, y esos me parecen enormemente Pues mira, interesantes. la verdad es que no sé si siguen vivos, igual estamos Claro, hablando no, ahora y no lo resulta que... sé, no lo sé, Pero tendría que mirarlo. Ahora no estoy, fíjate que no vale, tengo. perfecto. Porque efectivamente, claro, reduces un poco el ámbito, pero sí, vamos, sí hay, o sea, yo creo que ocurre también que en el mundo hispano a veces no valoramos, ¿no? Lo que tenemos, y también ocurre que muchas veces eh, pues las mentes están como más, o sea, no tienes como una institución de referencia, ¿no? Es como si dices, en Claro. Oxford, en Cambridge seguro que encuentras, no, sino que es más individualidades, que puedes encontrarte una en Buenos Aires, otra en Salamanca, otra en Ciudad de México. O sea pero yo iría por ahí. A mí me gusta mucho la gente que es capaz de integrar ámbitos, puede ser ciencia con filosofía, o incluso dentro de las humanidades, que no hace solo historia o no hace solo filosofía o no, sino que al final bebe de distintas metodologías, ¿no? Sí, es el tipo de personajes que intento entrevistar. A mí me interesa mucho esa multidisciplinariedad. Hombre, hay uno que, por ejemplo, pero claro, es que me has dicho que tienes en español, por lo cual no, el director de la Biblioteca de Alejandría, que es Ismail Serageldin, que es un polímata egipcio, pero claro, es que Ismail Serageldin en inglés, en francés o en árabe, o sea que no es ni Bueno, que yo sí, sepa hablar pues español, yo sé que tú sabes muchos idiomas, no, nos pero puedes yo el hacer árabe no lo tengo de para hacer traductor simultáneo. se me ha olvidado casi todo, sí, lo estudié en su momento. Oye, pues Carlos, ha sido, bueno, un verdadero placer, la verdad, tanto investigar tu trabajo, que me parece fascinante, que ojalá sea algo más público, porque muchas veces el trabajo que hacéis los Sí, filósofos es un trabajo muy académico y muy cerrado, es decir, que no se conoce mucho entre el público y es una tarda pena. en, tarda a veces en llegar, también es Tarda cierto, en pero llegar sí. y obviamente llegáis de forma indirecta, ¿no? Porque hay otros autores que son más divulgadores. Es un poco lo que intento hacer yo aquí, que es coger todo este conocimiento que tú tienes y dárselo a la gente que lo conozca, pero bueno, por supuesto también que los que estén interesados en profundizar en algunos de los temas que hemos hablado, Carlos ha tocado prácticamente todos los temas, si no en libros, en ensayos que también tiene públicos en Internet, entrevistas. Bueno, muy recomendable, no hace falta que os diga nada porque ya lo habéis escuchado directamente.
Así que, sin más, Carlos, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros y enhorabuena por este proyecto tan interesante y tan necesario. Gracias, Carlos. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado la charla. A mí me ha encantado. Espero también poder engañar a Carlos para que venga en algún especial de Entre Polímatas para charlar con otros polímatas, con otros invitados, como hicimos hace un par de semanas con Javier Recuenco, Sergio Parra y Jaime Rodríguez de Santiago, porque bueno, tuvo un éxito enorme y la verdad es que yo estoy entusiasmado por poder volver a repetirlo, tanto con ellos como con otros invitados que vaya trayendo a Entre Polímatas. Si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en Polímatas, ya sabes, vete a polímatas.com con Y y suscríbete a la newsletter. Píldoras de sabiduría. Con eso vas a estar todos los domingos informado de lo que está ocurriendo y algunas cosas que comparto ahí que no comparto en ningún otro sitio. Te deseo lo mejor, buena semana, nos vemos pronto.